Mi nuera me empujó contra la pared del tribunal y gritó que yo era una vieja inmunda, una vergüenza para la familia. Me llamó eso delante de abogados, secretarias, guardias de seguridad. Gente que caminaba con carpetas bajo el brazo, con tacones resonando en el piso de mármol, con prisa hacia sus audiencias. Y todos se detuvieron a mirar. Valeria Lozano, mi nuera, levantó la voz como si estuviera en su propia casa. Como si yo fuera un objeto que estorbaba en su camino. Me señaló con el dedo, con esas uñas perfectamente arregladas, pintadas de rojo oscuro, y repitió las mismas cosas que me había dicho en privado durante años. Pero esta vez lo hizo en público. Esta vez quiso humillarme donde más dolía. Mi hijo Carlos estaba a unos pasos de distancia. De pie. Inmóvil. Con las manos en los bolsillos de su traje caro. Mirando al suelo. Ni siquiera levantó la vista cuando ella me empujó. Ni siquiera dijo su nombre para detenerla. Yo no dije nada. No grité. No lloré. Solo sentí el frío de la pared contra mi espalda, el peso de las miradas ajenas, el silencio pesado que se instaló después de que ella terminó de gritar. Respiré hondo y bajé la cabeza. Dejé que pensaran lo que quisieran. Dejé que creyeran que era esa mujer débil, esa anciana sin voz, esa madre que se dejaba pisotear porque no tenía a dónde más ir. Pero por dentro, algo cambió. Algo se rompió. Y no fue mi corazón. Fue el último hilo de esperanza que me quedaba de que esta familia todavía me necesitaba. De que todavía importaba. De que todavía valía la pena seguir callada. Valeria no sabía nada. Carlos tampoco. Ninguno de los dos sabía quién era yo realmente. Y en ese momento, mientras ella seguía hablando con desprecio, mientras la gente empezaba a caminar de nuevo fingiendo que no había visto nada, yo solo pensé una cosa. Solo una. 10 minutos. En 10 minutos lo sabrán. Tengo 71 años. Me llamo Inés Pacheco. Y durante 30 años fui jueza en este mismo tribunal. Pero ellos nunca lo supieron. Nunca se los dije. Preferí ser solo mamá. Solo abuela. Solo esa mujer que preparaba el almuerzo los domingos y que regalaba dinero en secreto cuando Carlos tenía problemas. Esa mujer invisible que no merecía un lugar en la mesa cuando había visitas importantes. Guardé mi identidad como si fuera un secreto vergonzoso. Escondí mis logros, mis títulos, mis casos ganados. Todo. Porque pensé que si era menos imponente, si era más pequeña, más silenciosa, más simple, entonces ellos me querrían más. Me necesitarían más. Me incluirían más. Qué equivocada estuve. Valeria terminó de gritar y dio media vuelta. Caminó hacia la entrada del tribunal con sus tacones altos repiqueteando en el suelo, con su maletín de cuero colgando de su hombro, con esa seguridad arrogante de quien cree que ya ganó. Carlos la siguió. Sin mirarme. Sin disculparse. Sin nada. Yo me quedé ahí parada unos segundos más. Respiré profundo. Me ajusté el suéter beige que llevaba puesto, el que Valeria siempre decía que me hacía ver más vieja. Me pasé la mano por el cabello gris, ese que ella sugería que tiñera porque daba mala imagen. Y caminé hacia la entrada del tribunal. Pero no entré por la puerta principal. No caminé detrás de ellos. No me escondí en una esquina como ellos esperaban. Tomé el pasillo lateral. El que solo usamos los que trabajamos aquí. El que lleva directo a las oficinas privadas. A las salas de deliberación. A los vestidores donde guardamos nuestras togas. Crucé ese pasillo en silencio. Saludé con la cabeza a Patricia, la secretaria que lleva 20 años trabajando en este lugar. Ella me sonrió. Me preguntó si estaba lista para el caso de hoy. Le dije que sí. Que más que lista. Entré al vestidor. Me quité el suéter beige. Me quité los zapatos planos que Valeria decía que parecían de señora pobre. Me puse la toga negra. Esa que colgaba en el armario con mi nombre bordado en el interior. Inés Pacheco. Jueza. Sala 3. Me miré al espejo. 71 años. Cabello gris. Arrugas alrededor de los ojos. Manos que temblaban un poco, no de miedo, sino de anticipación. Me coloqué los lentes que solo uso para leer documentos largos. Me ajusté la toga. Y salí. Caminé por el pasillo largo que lleva a la sala 3.
ese donde están colgados los retratos de todos los jueces que han trabajado aquí desde 1950. Mi retrato está ahí. Tercer cuadro desde la izquierda. Pero ellos nunca lo vieron. Nunca preguntaron. Nunca les importó. Llegué a la puerta de la sala. La empujé despacio. El guardia de seguridad me abrió el paso. Adentro ya había gente sentada. Abogados. Testigos. Familiares. Y en la primera fila del lado derecho, estaba ella. Valeria Lozano. Sentada con la espalda recta, revisando papeles, hablando en voz baja con su asistente. Confiada. Segura. Lista para ganar su caso. Carlos estaba sentado 2 filas más atrás. Solo observando. Esperando. Todavía sin imaginar nada. Entré por la puerta lateral. La que da directo al estrado. Subí los 3 escalones de madera. Me senté en la silla alta, esa que tiene mi nombre grabado en una placa pequeña en el respaldo. Coloqué mis manos sobre el escritorio. Respiré hondo. Y esperé. El murmullo de la sala continuó unos segundos más. Hasta que alguien levantó la vista. Hasta que alguien se dio cuenta. Hasta que el silencio empezó a extenderse como una ola. Valeria todavía no me había visto. Seguía revisando sus papeles. Hablando. Riendo bajito con su asistente. Tan concentrada en su propio mundo que no notó que toda la sala había dejado de moverse. Entonces el secretario del tribunal se puso de pie. Carraspeó. Y dijo en voz alta lo que todos estaban esperando escuchar. Su señoría, la jueza Inés Pacheco, presidirá esta audiencia. Valeria levantó la vista. Lentamente. Como si no hubiera escuchado bien. Como si las palabras no tuvieran sentido. Sus ojos recorrieron la sala. Buscando. Tratando de entender. Hasta que me encontraron. Me vio sentada ahí. Con la toga puesta. Con los lentes en la mano. Con la misma cara que ella acababa de insultar 10 minutos antes en la puerta del tribunal. Su rostro cambió. Primero confusión. Después incredulidad. Después pánico. Su boca se abrió ligeramente. Sus manos soltaron los papeles que sostenía. Y por primera vez en todos los años que la conozco, Valeria Lozano se quedó sin palabras. Yo no sonreí. No hice ningún gesto. Solo la miré fijamente. Con calma. Con esa misma calma que había mantenido afuera cuando me empujó. Cuando me insultó. Cuando me trató como basura. Carlos también me vio. Se puso de pie de golpe. Su cara reflejaba algo que nunca había visto antes. Miedo. Vergüenza. Confusión total. Pero yo no les di tiempo de procesar. No les di tiempo de reaccionar. Tomé el mazo de madera que estaba a mi derecha. Lo levanté. Y lo dejé caer contra la mesa con un golpe seco que retumbó en toda la sala. Audiencia en sesión. Todos de pie. La sala completa se puso de pie. Todos excepto Valeria. Ella seguía sentada. Paralizada. Con los ojos fijos en mí. Como si estuviera viendo un fantasma. Yo mantuve la mirada fija al frente. Profesional. Fría. Exactamente como lo había hecho durante 30 años. Exactamente como debía haberlo hecho con ellos desde el principio. Este es el caso número 2025-037. Abogada Valeria Lozano representa a la parte demandante. ¿Está lista para proceder? Silencio. Valeria no respondió. No podía. Seguía mirándome como si el mundo se hubiera volteado al revés. Abogada Lozano. Le pregunté si está lista para proceder. Ella parpadeó. Tragó saliva. Intentó hablar, pero su voz salió quebrada. Yo. Sí. Su señoría. Su señoría. Esa misma mujer que hacía 10 minutos llamó vieja inmunda ahora me decía su señoría. Esa misma mujer que me empujó contra una pared ahora temblaba frente a mí. Y yo, Inés Pacheco, 71 años, madre de Carlos, abuela de 2 niñas que apenas me conocen, solo pensé una cosa mientras la miraba desmoronarse. Recién empieza. Hubo un tiempo en que yo creía que ser madre era suficiente. Que ser abuela era un regalo. Que mi lugar en esta familia estaba asegurado simplemente por existir, por haber dado vida, por haber estado ahí cada vez que me necesitaron.
Pero las cosas no funcionan así. No cuando tus hijos crecen y olvidan de dónde vienen. No cuando se casan con personas que los transforman en extraños. Carlos nació cuando yo tenía 26 años. Su padre, Miguel, era un hombre bueno, trabajador, honesto. Murió de un infarto cuando Carlos tenía apenas 15 años. Yo me quedé sola, con un hijo adolescente, con una casa que todavía estábamos pagando, con facturas que no dejaban de llegar. Pero no me rendí. Trabajé doble turno durante años. Terminé mis estudios de Derecho mientras Carlos dormía. Estudiaba en la mesa de la cocina hasta las 3 de la mañana, con una taza de café frío a mi lado y los libros desperdigados por todas partes. Me gradué con honores. Conseguí trabajo en la fiscalía. Escalé posiciones. Me convertí en jueza a los 42 años. Todo lo hice por él. Para darle una vida mejor. Para que pudiera estudiar en una buena universidad. Para que no le faltara nada. Y Carlos lo logró. Se recibió de abogado. Abrió su propio despacho. Empezó a ganar dinero. Mucho dinero. Yo estaba orgullosa. Tan orgullosa que dolía. Miraba a mi hijo usando trajes caros, manejando un automóvil nuevo, comiendo en restaurantes donde yo nunca había entrado, y pensaba que todo había valido la pena. Que todos esos años de sacrificio finalmente habían dado frutos. Entonces conoció a Valeria. La primera vez que la vi fue en una cena de Navidad. Carlos la trajo sin avisar. Ella llegó con un vestido negro ajustado, tacones altísimos, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentó en mi mesa, miró alrededor de mi casa con una expresión que no pudo ocultar del todo. Desprecio. Como si estuviera evaluando cada mueble viejo, cada cortina desteñida, cada plato desportillado que yo había usado durante décadas. Le serví la cena que había preparado. Pollo asado con papas y ensalada. Nada elegante. Nada sofisticado. Solo comida casera hecha con cariño. Valeria apenas probó 2 bocados. Dijo que estaba deliciosa, pero que estaba cuidando su figura. Carlos no dijo nada. Solo comió en silencio mientras ella hablaba de su trabajo, de sus clientes importantes, de los casos que había ganado. Esa noche, cuando se fueron, escuché a Valeria hablar con Carlos en la puerta. No gritaba, pero su voz era clara, fría. Tu mamá vive en esta casa tan pequeña. ¿No puedes hacer algo al respecto? Da mala imagen, Carlos. La gente va a pensar que no te importa. Carlos murmuró algo que no alcancé a escuchar. Pero no la defendió. No me defendió. Y yo, parada del otro lado de la puerta, con las manos todavía mojadas de lavar los platos, sentí que algo se rompía dentro de mí. Pero me dije a mí misma que era solo una primera impresión. Que Valeria estaba nerviosa. Que con el tiempo las cosas mejorarían. Que solo necesitaba conocerme mejor. Qué ingenua fui. Se casaron 6 meses después. Una boda grande y ostentosa en un salón que costó más de $50,000. Yo no opiné sobre nada. No me pidieron opinión. Solo me dijeron la fecha y el lugar. Me senté en la tercera fila durante la ceremonia. Detrás de los amigos importantes de Valeria. Detrás de los socios del bufete de Carlos. Como una invitada más. Como alguien que no importaba realmente. Después de la boda, las cosas cambiaron. Carlos empezó a visitarme menos. Las llamadas se volvieron más cortas. Los almuerzos dominicales que solíamos compartir desaparecieron poco a poco. Siempre había una excusa. Trabajo. Viajes. Compromisos sociales. Y cuando venía, Valeria venía con él. Siempre crítica. Siempre señalando lo que estaba mal en mi casa. Las paredes necesitaban pintura. Los muebles estaban pasados de moda. El jardín estaba descuidado. Yo debería contratar a alguien para que me ayudara. Yo debería mudarme a un lugar más pequeño. Yo debería. Nunca preguntó cómo estaba. Nunca preguntó si necesitaba algo. Solo señalaba mis defectos como si fueran evidentes para todos. Carlos no decía nada. Se quedaba sentado en el sofá, mirando su teléfono, asintiendo distraído mientras ella hablaba. Y yo sonreía. Asentía. Agradecía sus consejos aunque me dolieran.
porque pensaba que si me mostraba dócil, si me hacía pequeña, si no causaba problemas, entonces ellos seguirían viniendo. Entonces seguiría siendo parte de sus vidas. Pero cada visita era peor que la anterior. Cada comentario más hiriente. Cada silencio de Carlos más pesado. Luego nacieron las niñas. Renata primero. 2 años después, Elisa. Mis nietas. 2 criaturas hermosas con los ojos de Carlos y la sonrisa de Miguel. Pensé que todo cambiaría. Pensé que ser abuela me daría un lugar nuevo en la familia. Un propósito. Una razón para que me necesitaran otra vez. Pero Valeria no me dejaba verlas. Siempre había una razón. Las niñas estaban enfermas. Tenían actividades. Estaban cansadas. Valeria prefería que estuvieran con la otra abuela, su madre, que vivía en una casa grande con piscina y empleadas. Yo les mandaba regalos en sus cumpleaños. Muñecas. Libros. Ropa que escogía con cuidado. Nunca recibí una llamada de agradecimiento. Nunca vi fotos de ellas usando lo que les había enviado. Solo silencio. Un día me armé de valor y le pregunté a Carlos si podía llevar a las niñas al parque. Solo unas horas. Solo para conocerlas mejor. Para que supieran quién era su abuela. Carlos se quedó callado un momento largo. Luego dijo que hablaría con Valeria. Esa conversación nunca sucedió. O si sucedió, la respuesta fue no. Porque nunca volvió a mencionarlo. Y yo no insistí. Porque no quería ser molesta. No quería ser el tipo de suegra que causa problemas. Los años pasaron. Me jubilé del tribunal a los 68 años. 30 años de servicio. Cientos de casos. Miles de decisiones que cambiaron vidas. Pero el día de mi retiro, Carlos no fue a la ceremonia. Dijo que tenía una audiencia importante. Valeria ni siquiera respondió mi mensaje. Me fui a casa sola esa tarde. Con una placa conmemorativa bajo el brazo. Con un ramo de flores que me dieron mis colegas. Con el corazón tan pesado que apenas podía respirar. Y ahí, sentada en mi sala vacía, mirando las paredes que Valeria decía que necesitaban pintura, tomé una decisión. No les diría que había sido jueza. No les contaría sobre mi carrera. No les mostraría mis logros. Porque si 30 años de trabajo no habían hecho que Carlos viniera a mi ceremonia de retiro, entonces nada lo haría. Sería solo mamá. Solo abuela. Solo esa mujer simple que vivía en una casa pequeña y que no molestaba demasiado. Pero esa decisión tuvo un precio. Porque mientras más me hacía invisible, más me trataban como si no existiera. Las reuniones familiares en casa de Carlos se volvieron frecuentes. Cenas elegantes. Fiestas de cumpleaños para las niñas. Reuniones con amigos importantes. Yo nunca estaba invitada. Me enteraba por casualidad. Por una foto en redes sociales. Por un comentario que Carlos dejaba caer sin querer. Una vez llegué sin avisar a una de esas fiestas. Era el cumpleaños de Renata. Mi nieta cumplía 8 años. Toqué el timbre con un regalo en las manos. Un libro de cuentos que había buscado durante semanas en diferentes librerías. Valeria abrió la puerta. Me miró de arriba abajo. No me dejó entrar. Inés, no sabía que vendrías. Esto es solo para familia cercana y amigos de Renata. No hay lugar en la mesa. Yo soy familia, dije. Soy su abuela. Valeria sonrió. Una sonrisa fría. Calculada. Claro que sí. Pero la niña no te conoce bien. No queremos que se sienta incómoda en su propia fiesta. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé parada ahí en la entrada, con el regalo en las manos, escuchando las risas que venían de adentro. Risas de niños. Música. Felicidad. Todo del otro lado de esa puerta cerrada. Volví a mi casa caminando. No tomé taxi. No llamé a nadie. Solo caminé las 15 cuadras de regreso con el libro bajo el brazo y las lágrimas corriendo por mi cara. Esa noche me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento dejé de importar? Pero no encontré respuestas. Solo un vacío enorme que crecía cada día más. Pasaron 2 años más. Las cosas no mejoraron. Empeoraron. Carlos dejó de visitarme por completo.
Las llamadas telefónicas se redujeron a una cada 2 meses. Conversaciones de 5 minutos donde él preguntaba si estaba bien y yo decía que sí aunque no fuera cierto. Entonces, hace 6 meses, encontré algo que lo cambió todo. Algo que me hizo despertar de esa pesadilla silenciosa en la que vivía. Fue un accidente. Carlos vino a mi casa porque necesitaba unos documentos viejos que yo guardaba. Papeles del seguro de vida de su padre. Entró apurado. Dejó su teléfono en la mesa de la cocina mientras buscaba en el estudio. Y el teléfono sonó. Era un mensaje. La pantalla se iluminó. Y yo, sin querer, vi lo que decía. Era de Valeria. Ya hablé con el abogado. Podemos declararla incapaz en 6 meses. La casa vale $200,000. La vendemos y nos quedamos con el dinero. Ella puede ir a un hogar de ancianos. No se va a dar cuenta. Leí ese mensaje 3 veces. 4. 5. Las letras se quemaban en mis ojos como si estuvieran hechas de fuego. No podía respirar. No podía mover los dedos. Solo podía quedarme ahí parada, mirando esa pantalla iluminada, esas palabras frías y calculadas que acababan de destrozar lo poco que quedaba de mi mundo. Declararla incapaz. Como si yo fuera un objeto. Como si a mis 71 años ya no tuviera mente propia. Como si no pudiera tomar mis propias decisiones. Como si fuera una carga de la que había que deshacerse rápido y sin culpa. La casa vale $200,000. Esa casa donde crié a Carlos. Donde lloré la muerte de Miguel. Donde pasé noches enteras estudiando para ser jueza. Donde guardaba cada recuerdo de mi vida. Esa casa que pagué con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mis propias manos. Ellos querían venderla. Quedarse con el dinero. Y mandarme a un hogar de ancianos como si fuera basura. Escuché los pasos de Carlos regresando del estudio. Tomé el teléfono y lo puse exactamente donde estaba. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré hondo. Y cuando él entró a la cocina con los papeles en la mano, yo estaba sirviendo café como si nada hubiera pasado. Gracias, mamá. Tengo que irme. Reunión en media hora. Claro, hijo. Maneja con cuidado. Me besó en la frente. Un beso rápido. Automático. Sin significado. Tomó su teléfono. Se fue. Y yo me quedé ahí, de pie en mi cocina, con la taza de café temblando en mi mano, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con las luces apagadas, mirando la oscuridad, tratando de procesar lo que había leído. Tratando de entender cómo mi propio hijo podía hacer algo así. Cómo podía planear mi vida sin consultarme. Sin preguntarme. Sin siquiera tener la decencia de mirarme a los ojos. Pero ya sabía la respuesta. Carlos no era el hijo que yo crié. No era el niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. No era el adolescente que me abrazaba cuando extrañaba a su padre. Ese Carlos había desaparecido hace años. Reemplazado por un hombre que solo miraba hacia adelante. Hacia el dinero. Hacia el estatus. Hacia lo que Valeria le decía que debía mirar. Y Valeria. Esa mujer que entró a mi vida como una tormenta silenciosa y destruyó todo a su paso. Ella era la arquitecta de mi dolor. La que susurraba veneno en el oído de mi hijo. La que me convertía en enemiga cada vez que abría la boca. Pero había algo que ella no sabía. Algo que Carlos tampoco sabía. Yo no era una vieja indefensa que iba a dejar que me pisotearan sin hacer nada. No era una mujer sin recursos. Sin inteligencia. Sin poder. Durante 30 años fui jueza. Resolví casos de herencias. De fraudes. De manipulación familiar. Vi a hijos traicionando padres. A esposas robando maridos. A familias destruyéndose por dinero. Y aprendí algo fundamental. La ley no perdona a los que actúan con malicia. Y la justicia, cuando se aplica correctamente, puede cambiarlo todo. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Luis Olivares. Un hombre que conocí hace 20 años cuando yo presidí su caso. Él había sido acusado injustamente de fraude. Las pruebas eran endebles. La fiscalía tenía prisa. Pero yo me tomé el tiempo de revisar cada documento. Cada testimonio. Y descubrí que era inocente.
Lo absolví. Le di una segunda oportunidad. Y él nunca lo olvidó. Cada año, en la fecha del veredicto, me mandaba una tarjeta agradeciéndome. Cada Navidad recibía una canasta de frutas con una nota escrita a mano. Y cuando me jubilé, él fue uno de los pocos que asistió a mi ceremonia. Luis atendió mi llamada al segundo timbre. Doña Inés. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está? Necesito tu ayuda, Luis. Es urgente. Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. Le conté todo. El mensaje que había visto. Los años de desprecio. El plan de Valeria de declararme incapaz. Luis escuchó en silencio, tomando notas, moviendo la cabeza con desaprobación. Cuando terminé, él dejó la pluma sobre el escritorio y me miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado en su vida. Doña Inés, esto es grave. Pero tenemos opciones. Y tenemos tiempo. Si ellos van a intentar declararte incapaz, van a necesitar pruebas médicas, evaluaciones psicológicas, testimonios. No pueden hacerlo de la noche a la mañana. Lo sé, pero no quiero esperar a que lo intenten. Quiero protegerme. Quiero que cuando llegue el momento, ellos no tengan ninguna posibilidad. Luis asintió. Entonces vamos a blindarte. Legalmente. Médicamente. Emocionalmente. Vamos a conseguir evaluaciones de tu salud mental. Certificados de tu capacidad cognitiva. Vamos a revisar tu testamento. Y vamos a asegurarnos de que nadie, absolutamente nadie, pueda tocarte sin tu consentimiento. Eso hicimos. Durante las siguientes semanas me sometí a evaluaciones neurológicas, pruebas de memoria, exámenes psicológicos completos. Los resultados fueron impecables. Mi mente estaba completamente sana. Mi capacidad de decisión intacta. Cualquier juez que revisara esos documentos concluiría lo mismo. No había forma de declararme incapaz. Luis también revisó mi testamento. Lo reescribimos completamente. Carlos seguía siendo mi heredero, pero con condiciones. No podría vender la casa sin mi autorización expresa. No podría tomar decisiones sobre mi salud sin mi consentimiento. No podría recibir un solo centavo hasta que yo muriera. Y si intentaba manipular mi voluntad mientras estuviera viva, perdería todo. Firmé cada documento con mano firme. Sin dudar. Sin lágrimas. Porque esto ya no era sobre dolor. Esto era sobre supervivencia. Pero no me detuve ahí. Empecé a investigar. Luis contrató a un investigador privado. Un hombre discreto que había trabajado en casos similares. Le pedimos que siguiera a Valeria. Que revisara sus finanzas. Sus casos legales. Sus movimientos. Y lo que encontramos fue peor de lo que imaginé. Valeria había estado desviando dinero del bufete que compartía con Carlos. Pequeñas cantidades al principio. $500 aquí. $1,000 allá. Pero con el tiempo, las sumas crecieron. 10,000. 20,000. $50,000 que desaparecían en cuentas fantasma. Carlos no sabía nada. O fingía no saber. Pero las pruebas estaban ahí. Transferencias. Recibos. Correos electrónicos donde Valeria hablaba con su contador sobre cómo ocultar el dinero, cómo maquillarlo como gastos operativos. También descubrimos que Valeria tenía deudas. Muchas deudas. Tarjetas de crédito con saldos de $30,000. Préstamos personales que no había pagado. Y lo peor de todo, había hipotecado la casa donde vivían con Carlos sin que él lo supiera. Falsificó su firma. Usó los papeles del bufete para hacerlo parecer legítimo. Esa mujer estaba desesperada. Y mi casa, mi herencia, era su tabla de salvación. Por eso quería declararme incapaz. Por eso quería venderla rápido. Porque necesitaba el dinero antes de que todo se derrumbara. Luis organizó todos los documentos en una carpeta gruesa. Pruebas de fraude. Pruebas de falsificación. Pruebas de desfalco. Suficiente para arruinar la carrera de Valeria. Suficiente para meterla en problemas legales serios. Pero yo no quería usarlo todavía. No de inmediato. Porque había algo más que quería. Algo más importante que la justicia legal. Quería que ellos supieran quién era yo. Quería que me vieran.
realmente me vieran. No como la vieja molesta que estorbaba en sus vidas perfectas, sino como la mujer que había sido siempre. La jueza, la profesional, la que había resuelto casos más complicados que cualquiera de los que ellos habían tocado. Luis me miró con curiosidad cuando le conté mi plan. ¿Está segura, doña Inés? Esto puede ser arriesgado. Si ellos sospechan algo antes de tiempo, podrían cambiar de estrategia. Estoy segura. Confía en mí, Luis. Sé lo que hago. Y sí sabía. Porque había pasado 3 décadas haciendo exactamente esto. Planeando. Estrategia. Esperando el momento perfecto para actuar. Luis hizo algunas llamadas. Llamó a sus contactos en el tribunal. Preguntó sobre casos próximos donde Valeria estuviera involucrada como abogada. Y encontró uno. Un caso grande. Importante. Uno que Valeria había estado preparando durante meses. Era un caso de disputa comercial. Una empresa demandando a otra por incumplimiento de contrato. El monto en juego era de $500,000. Valeria representaba a la parte demandante. Y necesitaba ganar. Porque si perdía, su reputación quedaría manchada. Los clientes empezarían a dudar. Y con las deudas que tenía, no podía darse ese lujo. La audiencia estaba programada para dentro de 3 semanas. Un martes por la mañana. Sala 3 del tribunal. Luis sonrió cuando me lo dijo. ¿Adivina quién fue asignada como jueza para ese caso? Yo también sonreí. Por primera vez en meses. Una sonrisa real. Una sonrisa que salía desde algún lugar profundo que creía muerto. Dime, Patricia, tu antigua secretaria. Ella maneja las asignaciones ahora. Y cuando vio el caso, pensó que tal vez te interesaría volver. Solo por esta vez. Como jueza invitada. Un favor especial. ¿Patricia hizo eso? Sí. Ella siempre te quiso mucho, doña Inés. Y cuando le conté lo que estaba pasando, sin entrar en detalles, ella entendió. Dijo que sería un honor tenerte de vuelta. Aunque fuera solo por un día. Acepté. Por supuesto que acepté. Porque esto era más que un caso legal. Esto era el momento que había estado esperando. El momento donde todo cambiaría. Las siguientes 3 semanas las pasé preparándome. Revisé cada documento del caso. Cada argumento. Cada precedente legal. Me aseguré de conocer cada detalle mejor que los propios abogados. También me preparé emocionalmente. Porque sabía que cuando Valeria me viera sentada en esa silla, cuando Carlos entendiera finalmente quién era su madre, todo iba a explotar. Y yo necesitaba estar lista. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba mantener la calma aunque por dentro estuviera temblando. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada palabra que diría, cada gesto que haría. Pensé en Miguel. En lo orgulloso que estaría. En cómo me abrazaría y me diría que hice lo correcto. Y pensé en Carlos. En el niño que fue. En el hombre en que se convirtió. Y me pregunté si todavía quedaba algo del hijo que amé dentro de ese extraño que planeaba encerrarme. A las 6 de la mañana me levanté. Me duché. Me vestí con ropa simple. Un suéter beige. Pantalones oscuros. Zapatos planos. Quería verme exactamente como ellos esperaban. Frágil. Insignificante. Invisible. Tomé un taxi al tribunal. Llegué temprano. Me quedé parada afuera, mirando ese edificio donde había pasado tantos años de mi vida. Donde había tomado decisiones que cambiaron destinos. Donde había sido alguien importante. Y entonces los vi llegar. Carlos primero. Con su traje gris. Su maletín de cuero. Su rostro serio. Y detrás de él, Valeria. Con su vestido negro. Sus tacones altos. Esa sonrisa arrogante que conocía tan bien. Ellos no me vieron al principio. Caminaban rápido. Hablando entre ellos. Valeria iba diciendo algo sobre el caso. Sobre cómo iba a destruir a la parte contraria. Sobre cómo este triunfo les abriría puertas importantes. Entonces me vieron. Y todo cambió. Valeria se detuvo en seco cuando me vio parada junto a la entrada del tribunal.
Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con ese desprecio que ya conocía tan bien. Carlos miró hacia otro lado, incómodo, como siempre hacía cuando sabía que algo estaba mal pero no quería enfrentarlo. Inés, ¿qué haces aquí? No fue una pregunta. Fue una acusación. Como si yo no tuviera derecho a estar en ese lugar público. Como si mi sola presencia fuera una ofensa. Buenos días, Valeria. Buenos días, Carlos. Mi voz salió tranquila, serena, exactamente como la había practicado. Carlos murmuró un saludo apenas audible. Valeria ni siquiera respondió. Solo me miró con esos ojos fríos que parecían evaluar cuánto tiempo le tomaría deshacerse de mí. ¿Tienes algún trámite aquí? Porque si necesitas ayuda con algo legal, puedes ir a otro lado. Nosotros tenemos una audiencia importante. Sonreí. Una sonrisa pequeña. Controlada. Lo sé. Mucha suerte en tu caso. Valeria frunció el ceño. Confundida. Probablemente preguntándose cómo sabía yo de su caso. Pero no le di tiempo de preguntar. Di media vuelta y empecé a caminar hacia la entrada. Y entonces sucedió. Valeria me alcanzó en 3 pasos. Me tomó del brazo. Con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. Espera. ¿Por qué estás aquí realmente? ¿Viniste a molestar? ¿Viniste a hacernos quedar mal delante de gente importante? Su voz subió de volumen. La gente empezó a voltear. A mirar. Abogados. Secretarias. Guardias de seguridad. Todos testigos de lo que estaba por venir. Valeria, suéltame por favor. No. Quiero saber qué haces aquí. Siempre apareces donde no te llaman. Siempre estorbando. Siempre arruinando todo. Me empujó. No con fuerza suficiente para tirarme, pero sí para hacerme retroceder contra la pared. Mi espalda golpeó el concreto frío. El dolor se extendió por mis huesos viejos. Carlos seguía ahí parado. A 3 metros de distancia. Mirando. Sin hacer nada. Eres una vergüenza, Inés. Una vieja inmunda que no sabe cuándo desaparecer. Mírate. Con esa ropa horrible. Con ese cabello descuidado. Das pena. Le das pena a tu propio hijo. Por eso nunca te invitamos a nada. Porque nos avergüenzas. Las palabras salían de su boca como veneno. Y cada una se clavaba en mi pecho. Pero yo no respondí. No grité. No lloré. Solo la miré. Memorizando cada detalle de su cara. Cada gesto de crueldad. Porque sabía que en unos minutos todo eso cambiaría. Valeria me soltó con un empujón final. Se sacudió las manos como si acabara de tocar algo sucio. Carlos finalmente se acercó. Pero no a mí. A ella. Le puso la mano en el hombro. Un gesto de apoyo. De complicidad. Vamos. Valeria. Se nos hace tarde. Ella asintió. Me dio una última mirada de desprecio. Y ambos caminaron hacia la entrada del tribunal sin mirar atrás. Yo me quedé ahí unos segundos más. Respirando. Sintiendo el ardor en mi mejilla donde su mano me había golpeado. Sintiendo el dolor en mi espalda donde la pared me había recibido. Sintiendo como cada célula de mi cuerpo gritaba por justicia. Entonces me moví. No por la puerta principal. No detrás de ellos. Tomé el pasillo lateral. El que solo usábamos los jueces. El que llevaba directo a las oficinas privadas. Patricia me estaba esperando. Me abrazó en cuanto me vio. Doña Inés. Está temblando. ¿Está bien? Estoy perfecta, Patricia. Gracias por esto. Por todo. Ella me llevó al vestidor. Me ayudó a quitarme el suéter beige. Me alcanzó la toga negra que colgaba en el armario con mi nombre. Inés Pacheco. Jueza. Me la puse despacio. Sintiendo el peso familiar de la tela. Sintiendo como algo dentro de mí despertaba después de años dormido. No era venganza lo que sentía. Era dignidad. Era el recordatorio de quien había sido siempre. De quien seguía siendo a pesar de todo. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. La extrañamos aquí, doña Inés. Este lugar no es lo mismo sin usted. Yo también los extrañé. Me ajusté la toga.
Me coloqué los lentes. Me miré al espejo. 71 años. Cabello gris. Arrugas que contaban historias de dolor y resistencia. Pero también fuerza. También sabiduría. También poder. Estoy lista. Patricia me acompañó hasta la puerta de la sala 3. Antes de entrar, me apretó la mano. Hágalos entender quién es usted, doña Inés. Hágalos ver. Lo haré. Empujé la puerta. El guardia de seguridad me saludó con respeto. Me abrió paso. Y entré a esa sala que conocía de memoria. Donde había pasado miles de horas. Donde había cambiado vidas con mis decisiones. La sala estaba llena. Valeria sentada en primera fila. Revisando papeles. Hablando con su asistente. Tan confiada. Tan segura de su victoria. Carlos estaba más atrás. Solo. Esperando. Sin imaginar lo que estaba por suceder. Subí los 3 escalones del estrado. Me senté en la silla alta. Coloqué mis manos sobre el escritorio. Respiré hondo. Y esperé. El murmullo de la sala continuó. Hasta que alguien levantó la vista. Hasta que el silencio empezó a extenderse como una mancha de aceite. Valeria seguía sin verme. Concentrada en sus documentos. En su mundo perfecto que estaba por colapsar. El secretario del tribunal se puso de pie. Carraspeo. Su señoría, la jueza Inés Pacheco, presidirá esta audiencia. Y ahí fue cuando Valeria levantó la vista. Cuando me vio. Cuando todo su mundo se detuvo. El rostro de Valeria pasó por una docena de emociones en cuestión de segundos. Primero confusión. Luego incredulidad. Después pánico puro. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Los papeles que sostenía en las manos cayeron al suelo haciendo un ruido seco que retumbó en el silencio absoluto de la sala. Carlos se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Su cara había perdido todo el color. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Como si el mundo tal como lo conocía acabara de romperse en 1000 pedazos. Yo no dije nada todavía. Solo los observé. Con calma. Con esa misma serenidad que había mantenido durante 30 años en este lugar. La misma que había usado para enfrentar abogados agresivos, testigos mentirosos y casos imposibles. El secretario volvió a hablar, su voz cortando el silencio pesado. Todos de pie para recibir a su señoría. La sala completa se levantó. Todos menos Valeria. Ella seguía sentada, paralizada, con los ojos fijos en mí como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Su asistente tuvo que tocarle el hombro 2 veces antes de que finalmente reaccionara y se pusiera de pie con las piernas temblando. Buenos días. Pueden sentarse. Mi voz salió firme. Clara. Exactamente como debía ser. La sala obedeció. El sonido de cuerpos acomodándose en las sillas llenó el espacio por un momento. Abrí la carpeta frente a mí. El caso número 2025-037. Empresa Constructora del Valle contra Desarrollos Urbanos Cedillo. Disputa contractual por incumplimiento de cláusulas. Monto reclamado, $500,000. Levanté la vista. Abogada Valeria Lozano representa a la parte demandante. Abogado César Vallejo representa a la parte demandada. ¿Ambas partes están presentes y listas para proceder? El abogado de la defensa respondió de inmediato. Sí, su señoría. Valeria seguía en silencio. Su asistente la codeó discretamente. Ella parpadeó. Tragó saliva. Intentó hablar pero su voz salió quebrada, apenas un susurro. Sí. Disculpe. Abogada Lozano. No la escuché. ¿Está lista para proceder? Mi tono era profesional. Neto. Exactamente el mismo que usaba con cualquier abogado. Pero mis ojos la miraban directamente. Y ella sabía. Sabía que yo sabía. Sabía que esto no era una coincidencia. Sí, su señoría. Estoy lista. Excelente. Entonces comencemos. Abogada Lozano, presente sus argumentos de apertura. Valeria se puso de pie. Sus manos temblaban mientras recogía los papeles del suelo. Algunos se le cayeron de nuevo. Su asistente se agachó a ayudarla. La sala entera observaba. Algunos con curiosidad.
otros con incomodidad, todos sintiendo que algo estaba fuera de lugar. Finalmente Valeria logró ponerse de pie frente al estrado. Respiró hondo. Intentó recuperar esa confianza arrogante que la caracterizaba, pero no pudo. Su voz salió insegura, entrecortada. Su señoría, mi cliente, empresa constructora del Valle, firmó un contrato con Desarrollos Urbanos Cedillo por un valor de $1.200.000. Me detuve ahí. Levanté la mano. Disculpe, abogada Lozano. Según los documentos que tengo frente a mí, el contrato fue por $1.500.000, no $1.200.000. Valeria palideció aún más. Buscó frenéticamente entre sus papeles. Tiene razón, su señoría. Me equivoqué. $1.500.000. Continué. Ella intentó seguir, pero su concentración estaba destrozada. Se equivocó en fechas. Mencionó cláusulas incorrectas. Olvidó detalles fundamentales que cualquier abogado competente debería saber de memoria en un caso que había preparado durante meses. Yo la corregí cada vez. Con paciencia. Con profesionalismo. Pero también con firmeza. Exactamente como lo haría con cualquier abogado que llegara mal preparado a mi sala. Carlos seguía sentado atrás. Lo veía por el rabillo del ojo. Tenía la cabeza entre las manos. Su mundo estaba colapsando. Todo lo que creía saber sobre su madre, sobre su vida, sobre la realidad misma, se estaba desmoronando. Después de 20 minutos de argumentos desastrosos, detuve a Valeria. Abogada Lozano, veo que está teniendo dificultades para presentar sus argumentos de manera coherente. ¿Necesita un receso? No, su señoría. Puedo continuar. ¿Está segura? Porque si no está preparada adecuadamente para este caso, puedo posponer la audiencia. Vi el pánico en sus ojos. Posponer significaba admitir incompetencia. Significaba que su cliente perdería confianza. Significaba el fin de su reputación. Estoy preparada, su señoría. Entonces le sugiero que se concentre en los hechos y deje de desperdiciar el tiempo de esta corte con errores básicos. Sí, su señoría. La humillación en su rostro era evidente. Esa mujer que me había llamado vieja inmunda hacía menos de una hora ahora estaba siendo reprendida por mí frente a una sala llena de profesionales. Esa mujer que me había empujado contra una pared ahora temblaba bajo mi mirada. Pero yo no sentía satisfacción. No todavía. Esto no era venganza personal. Esto era justicia. Esto era mostrarles quién era yo realmente. No la madre débil que ellos creían. No la vieja que estorbaba, sino la profesional respetada. La jueza que había ganado su lugar con trabajo y dedicación. Valeria finalmente terminó su argumento de apertura. Se sentó con la cara roja de vergüenza. Su asistente le susurró algo al oído, pero ella no respondió. Solo miraba al frente con expresión vacía. Abogado Vallejo, sus argumentos de apertura, por favor. El abogado de la defensa se puso de pie. Presentó sus argumentos de manera clara, organizada, profesional. Todo lo que Valeria no había logrado hacer. La diferencia era abismal. Cuando terminó, revisé mis notas. Analicé los documentos. Y entonces dije algo que sabía que destruiría a Valeria. Abogada Lozano, he revisado los documentos que presentó y noto varias inconsistencias. Las fechas en algunos de los contratos no coinciden con los testimonios que menciona. Los montos que reclama no están respaldados por las facturas adjuntas. Y hay 3 cláusulas que su argumento contradice directamente. Hice una pausa. La miré directamente. ¿Puede explicar estas inconsistencias? Valeria se puso de pie torpemente. Abrió y cerró la boca varias veces. Buscó desesperadamente entre sus papeles. Pero no tenía respuestas. Porque la verdad era que había preparado el caso a medias. Confiada en su habilidad para improvisar, para manipular, para ganar con arrogancia en lugar de con trabajo. Yo necesitaría revisar mis archivos, su señoría. Debería haber revisado sus archivos antes de venir a mi sala, abogada Lozano. Esta corte no tolera negligencia profesional. El silencio que siguió fue aplastante. Todos en la sala sabían lo que acababa de pasar. Valeria Lozano, la abogada arrogante que se creía invencible,
Acababa de ser expuesta como incompetente por una jueza que resultó ser su propia suegra. Carlos se levantó de repente. Salió de la sala casi corriendo. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. Valeria lo vio irse. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo real. Porque sabía que Carlos acababa de entender todo. Que su madre no era lo que él creía. Y que su esposa acababa de humillarse frente a la mujer que planeaban destruir. Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Cuando regresemos, espero que ambas partes estén listas para proceder con profesionalismo. Esta audiencia continuará a las 11 en punto. Golpeé el mazo contra la mesa. El sonido retumbó en la sala como un trueno. Se levanta la sesión. La sala se vació lentamente. Valeria se quedó sentada, inmóvil, con la mirada perdida. Su asistente intentó hablarle, pero ella no respondió. Yo bajé del estrado. Caminé hacia mi oficina temporal con la espalda recta y la cabeza en alto. Cada paso resonaba en el pasillo vacío. Y mientras caminaba, sentí algo que no había sentido en años. Poder. Dignidad. Y la certeza absoluta de que esto apenas comenzaba. El receso de 30 minutos se sintió como una eternidad. Me senté en la pequeña oficina que Patricia me había preparado, mirando por la ventana hacia el estacionamiento del tribunal. Desde ahí podía ver a Carlos caminando de un lado a otro junto a su automóvil, con el teléfono pegado a la oreja. Gesticulaba con la mano libre. Se pasaba los dedos por el cabello. Lucía desesperado. Patricia entró con una taza de té caliente. ¿Cómo se siente, doña Inés? Como si acabara de despertar después de dormir 3 años. Ella sonrió con tristeza. La sala entera está hablando. Nadie puede creer que usted sea la suegra de Valeria Lozano. Algunos de los abogados más jóvenes ni siquiera sabían que usted había sido jueza aquí. Me tomé el té despacio, sintiendo el calor bajar por mi garganta. Afuera, Carlos había dejado de caminar. Ahora estaba sentado en el capó de su automóvil con la cabeza entre las manos. Solo. Destrozado. Una parte de mí quería salir. Abrazarlo. Decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había despertado cuando leí ese mensaje, sabía que esto era necesario. Que no podía seguir siendo la madre que se hacía pequeña para que ellos se sintieran grandes. Patricia se acercó a la ventana y siguió mi mirada. ¿Cree que él sabía quién era usted? No. Carlos nunca preguntó sobre mi trabajo. Nunca le interesó saber qué hacía cuando no estaba con él. Cuando se graduó de la universidad yo ya era jueza, pero él estaba tan ocupado construyendo su propia carrera que nunca miró hacia atrás. Nunca vio a la mujer que sacrificó todo para que él pudiera tener esa carrera. Debe dolerle mucho. Dolió. Durante años. Pero ahora ya no duele. Ahora solo siento claridad. Sonó el reloj marcando las 11:10. Era hora de volver. Patricia me ayudó a ajustarme la toga. Me miré una última vez en el espejo pequeño que colgaba en la pared. Los ojos que me devolvían la mirada ya no eran los de una mujer rota. Eran los de una jueza. Los de alguien que había recuperado su identidad. Regresé a la sala por el mismo pasillo lateral. Cuando entré, ya todos estaban en sus lugares. Valeria había recuperado algo de compostura. Se había retocado el maquillaje. Había enderezado la espalda. Pero sus ojos seguían mostrando ese pánico apenas contenido. Carlos había vuelto. Estaba sentado en el mismo lugar de antes, pero ahora me miraba diferente. Ya no con indiferencia. Ahora con algo que no podía descifrar completamente. ¿Asombro? ¿Vergüenza? ¿Miedo? Subí al estrado. Me senté. Golpeé el mazo una vez. Se reanuda la sesión. Abogada Lozano, tiene la palabra. Espero que haya usado el receso para organizar mejor sus argumentos. Valeria se puso de pie. Esta vez traía una carpeta nueva que seguramente su asistente había preparado durante el receso. Respiró hondo y comenzó a hablar con más control que antes. Su señoría, mi cliente cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el contrato. Entregó los materiales en las fechas acordadas. Los pagos fueron realizados según el calendario establecido. Sin embargo, la parte demandada no cumplió con su obligación de iniciar la construcción dentro del plazo de 90 días como establecía la cláusula 7.3.
Mejor. Mucho mejor que antes. Pero yo ya había revisado todo el caso durante el receso. Conocía cada detalle, cada punto débil en su argumento. La escuché durante 15 minutos. Tomé notas. Y cuando terminó, comencé a hacer preguntas. Preguntas específicas. Preguntas que cualquier jueza haría en un caso así. Nada personal. Nada fuera de lo profesional. Abogada Lozano, usted menciona que su cliente cumplió con todas las obligaciones. Sin embargo, según el testimonio del ingeniero de obra que aparece en la página 42 de los documentos, hubo un retraso de 3 semanas en la entrega de materiales. ¿Puede explicar esa discrepancia? Vi cómo Valeria buscaba frenéticamente esa página, cómo sus manos temblaban mientras pasaba las hojas, cómo su seguridad se desmoronaba otra vez. Ese retraso fue debido a circunstancias fuera del control de mi cliente, su señoría. Un problema con el proveedor. ¿Tiene documentación que respalde esa afirmación? Yo tendría que revisar. Abogada Lozano, le recuerdo que este es un juicio, no una reunión informal. Se espera que tenga toda la documentación necesaria a mano. Si no la tiene, dígalo claramente. No tengo esa documentación en este momento, su señoría. Entonces su argumento de que su cliente cumplió con todas las obligaciones queda sin sustento. Continúe con sus otros puntos. La cara de Valeria se puso roja. De vergüenza. De rabia contenida. Pero no podía hacer nada. Estaba en mi sala. Bajo mis reglas. Y las reglas eran las mismas para todos. El abogado de la defensa, César Vallejo, aprovechó cada error de Valeria. Presentó pruebas sólidas. Testimonios verificables. Contratos firmados que contradecían lo que ella afirmaba. Era un profesional competente enfrentándose a alguien que había confiado demasiado en su arrogancia. Después de 2 horas de audiencia, tuve suficiente información. Ambas partes habían presentado sus casos. Ahora tocaba deliberar. Vamos a tomar un receso de 1 hora. Después de ese tiempo daré mi veredicto. Se levanta la sesión. Golpeé el mazo. La sala comenzó a vaciarse. Valeria se quedó sentada, con la cabeza gacha. Su asistente le hablaba en voz baja, pero ella no parecía escuchar. Carlos se acercó a ella. Le puso la mano en el hombro. Valeria levantó la vista y le dijo algo que no alcancé a escuchar. Pero vi cómo Carlos negaba con la cabeza. Cómo retiraba la mano. Como por primera vez en años, no estaba de su lado. Regresé a mi oficina. Luis Olivares me estaba esperando. Había estado en la sala durante toda la audiencia, sentado discretamente en la última fila. Doña Inés lo hizo perfecto. Profesional. Imparcial. Nadie puede decir que actuó con favoritismo o malicia. No actué con nada más que la ley, Luis. Como siempre lo hice. Lo sé. Pero también sé que esto debe ser difícil para usted. Es su familia. Era mi familia. Ahora no sé qué son. Luis puso sobre el escritorio la carpeta gruesa con todas las pruebas que habíamos recopilado. El fraude. Las deudas. La hipoteca falsificada. Todo. ¿Va a usar esto? No hoy. Hoy solo voy a hacer mi trabajo como jueza. Voy a dar un veredicto basado en la evidencia presentada. Nada más. Nada menos. ¿Y después? Después veremos. Pero ellos necesitan saber que no pueden seguir jugando conmigo. Que no soy la vieja indefensa que pensaban. Pasé esa hora revisando cada documento del caso otra vez. Tomando notas. Analizando los argumentos de ambas partes. Y aunque Valeria era parte de mi familia, aunque cada fibra emocional de mi ser quería castigarla por todo el daño que me había hecho, mi deber como jueza era más importante. La evidencia era clara. El caso de Valeria tenía huecos enormes. Inconsistencias que no podía explicar. Falta de documentación crucial. Su cliente había incumplido primero, aunque ella insistiera en lo contrario. Tomé mi decisión. La escribí en 2 páginas. Clara. Fundamentada. Justa. Cuando sonó el reloj marcando la 1 de la tarde, volví a la sala. Todos ya estaban esperando. El silencio era absoluto. Valeria tenía los puños apretados sobre la mesa. Carlos estaba pálido como un muerto.
Me senté. Golpeé el mazo. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada por ambas partes. He analizado los testimonios, los contratos y la documentación adjunta. Y he llegado a una conclusión. Hice una pausa. Miré a Valeria directamente. La parte demandante, representada por la abogada Valeria Lozano, no ha logrado probar con evidencia suficiente que la parte demandada incumplió el contrato. Por el contrario, la evidencia presentada por la defensa demuestra que fue la parte demandante quien incumplió primero al no entregar los materiales en los plazos establecidos. Por lo tanto, este tribunal falla a favor de la parte demandada. La demanda queda sin lugar. Los costos del juicio serán cubiertos por la parte demandante. El golpe del mazo resonó como un trueno en la sala silenciosa. Valeria se derrumbó. Literalmente. Su cuerpo se dobló sobre la mesa. Su asistente tuvo que sostenerla. Había perdido. Y no solo había perdido el caso. Había perdido su reputación. Porque todos en esa sala ahora sabían que había sido derrotada por su propia suegra. La vieja inmunda que había humillado esa misma mañana. Carlos tenía las manos sobre la cara. Sus hombros temblaban. Y yo, sentada en mi silla de jueza, con mi toga y mi dignidad intactas, solo sentí una cosa: paz. La sala se vació lentamente. El abogado de la defensa estrechó la mano de su cliente con una sonrisa de satisfacción. Los asistentes recogieron documentos. Los guardias de seguridad abrieron las puertas para que la gente saliera. Pero Valeria seguía ahí, sentada, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Carlos finalmente se acercó a ella. Le habló en voz baja. Intentó tomarla del brazo para que se levantara. Pero Valeria lo apartó con un movimiento brusco. Se puso de pie sola, tambaleándose ligeramente sobre sus tacones altos. Entonces me miró. Directamente. Y en sus ojos vi algo más allá del pánico y la vergüenza. Vi odio puro. Sin filtros. Sin máscaras. Caminó hacia el estrado. Su asistente intentó detenerla, pero ella se soltó. Subió 2 de los 3 escalones que me separaban de ella. El guardia de seguridad dio un paso adelante, pero yo levanté la mano para detenerlo. Valeria se quedó ahí parada, mirándome desde abajo, con el rostro descompuesto por la rabia. Esto fue planeado. Lo hiciste a propósito. Toda tu vida nos mentiste. Nunca nos dijiste que eras jueza. ¿Por qué? ¿Para poder humillarme ahora? Su voz temblaba. Pero no de miedo. De furia contenida durante toda la audiencia. De todo el control que había tenido que mantener frente a los testigos y ahora explotaba. No le mentí a nadie, Valeria. Simplemente nunca preguntaron. Mi hijo nunca quiso saber en qué trabajaba. Tú nunca mostraste interés en conocerme realmente. Solo les importaba que yo fuera pequeña. Invisible. Conveniente. Eres una manipuladora. Todo este tiempo fingiste ser una vieja débil para que bajáramos la guardia. Me puse de pie. Despacio. Sin prisa. La miré desde arriba ahora. Yo no fingí ser débil. Ustedes asumieron que lo era. Hay una diferencia. Y hoy no perdiste porque yo quisiera venganza. Perdiste porque llegaste mal preparada. Porque confiaste en tu arrogancia en lugar de en tu trabajo. Esa derrota es completamente tuya. Valeria apretó los puños. Por un momento pensé que iba a intentar golpearme otra vez. Pero el guardia de seguridad se acercó más. Y ella se dio cuenta de dónde estaba. De que ya no podía hacer nada. Esto no se queda así. Voy a apelar. Voy a demostrar que hubo conflicto de interés. Que no podía ser jueza en un caso donde yo era abogada. Adelante. Apela. Pero te advierto que todo el proceso fue grabado. Cada palabra. Cada decisión. Y cualquier juez que revise este caso va a llegar a la misma conclusión. Perdiste porque tu caso era débil. No porque yo fuera tu suegra. Valeria bajó los escalones. Caminó hacia la salida con pasos rápidos. Su asistente la siguió cargando todas las carpetas. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Volteó una última vez. Carlos merece algo mejor que una madre como tú. Las palabras debieron dolerme. Hace unos meses me habrían destrozado. Pero ahora solo las dejé flotar en el aire sin peso. Sin poder.
Carlos merece una madre que no tiene que esconderse para ser amada. Y una esposa que no lo manipula para obtener lo que quiere. Pero esas son decisiones que él tendrá que tomar solo. Valeria salió dando un portazo. El sonido retumbó en la sala ahora vacía. Carlos seguía sentado en su lugar. Inmóvil. Como si no pudiera decidir qué hacer. ¿A dónde ir? ¿En quién creer? Bajé del estrado. Me quité la toga despacio, doblándola con cuidado. Patricia apareció en la puerta. ¿Necesita algo, doña Inés? No, gracias, Patricia. Ya terminé aquí. Caminé hacia la salida. Tenía que pasar junto a Carlos. Cuando llegué a su altura, se puso de pie. Nos miramos por primera vez en años. Realmente miramos. Sin Valeria de por medio. Sin excusas. Sin mentiras. Mamá. Su voz se quebró. Vi lágrimas en sus ojos. Pero no me detuve. No todavía. Porque había cosas que necesitaban decirse. Y este no era el momento ni el lugar. Carlos, cuando estés listo para hablar de verdad, sabes dónde vivo. En esa casa pequeña que tanto avergüenza a tu esposa. En esa casa que planeaban venderme sin preguntarme. Su cara palideció aún más. Tú. ¿Cómo sabes eso? Vi el mensaje de Valeria en tu teléfono hace 6 meses. Declararme incapaz. Vender mi casa. Encerrarme en un asilo. Todo planeado sin mi conocimiento. Sin mi consentimiento. Carlos retrocedió como si lo hubiera golpeado. Yo. No era. Ella solo estaba. ¿Estaba qué, Carlos? ¿Planeando mi vida sin consultarme? ¿Robándome mi dignidad? ¿Y tú qué? ¿Solo ibas a permitirlo? ¿Sin defenderme? ¿Sin siquiera preguntarme si yo estaba de acuerdo? Él no respondió. Se dejó caer en la silla otra vez con las manos cubriendo su rostro. Yo quería tener esta conversación en otro momento. Quería darte tiempo para procesar todo lo que acabas de descubrir sobre mí. Pero necesitas saber algo ahora mismo. Yo no soy la enemiga. Nunca lo fui. Solo fui una madre que amó tanto a su hijo que se hizo invisible para no incomodarlo. Y ese fue mi error. Mamá, yo no sabía. No sabía que eras jueza. No sabía lo importante que eras. No sabía nada. Exactamente. No sabías porque nunca preguntaste. Porque asumiste que mi vida comenzaba y terminaba en ser tu madre. Porque Valeria te convenció de que yo era un estorbo. Y tú le creíste. Me colgué la toga sobre el brazo. Di un paso hacia la puerta. Pero Carlos me detuvo. ¿Qué voy a hacer ahora? Me volteé a mirarlo. Mi hijo. El niño que había criado sola. El hombre en quien se había convertido y que ya no reconocía. Vas a decidir, Carlos. Vas a decidir si quieres seguir siendo el hombre que permite que su esposa humille a su madre. O si quieres recuperar algo de la persona que solía ser. Pero esa decisión es tuya. No mía. Ya no puedo tomarla por ti. Salí de la sala. Patricia me esperaba en el pasillo con una sonrisa triste. Lo hizo increíble, doña Inés. Todos están hablando de usted. Diciendo que es la misma jueza brillante que siempre fue. No me siento brillante, Patricia. Me siento cansada. Ella me abrazó. Y por primera vez en todo el día, me permití sentir el peso de lo que acababa de pasar. De lo que había tenido que hacer. De cómo había expuesto a mi propia familia frente a extraños. Pero también sentí otra cosa. Sentí que había recuperado algo que había perdido hace años. Mi voz. Mi identidad. Mi poder. Luis me estaba esperando en el vestíbulo. Cuando me vio, sonrió. Jueza Pacheco. Fue un honor verla trabajar otra vez. Gracias, Luis. Por todo. Por ayudarme a llegar hasta aquí. ¿Qué sigue ahora? Saqué mi teléfono. Marqué un número que tenía guardado desde hace meses. El de la reportera judicial del periódico local. Ella había cubierto muchos de mis casos cuando estaba activa. Conocía mi reputación. Contestó al tercer timbre. ¿Jueza Pacheco? No puedo creer que sea usted. Pensé que se había retirado completamente. Lo hice. Pero hoy volví por un caso especial. Y creo que tengo una historia que te va a interesar. Le conté todo.
no con detalles personales, sino con hechos. Una jueza retirada y respetada que regresa por un día. Una abogada arrogante que resulta ser su nuera. Una audiencia donde la profesionalidad venció a la arrogancia. Un veredicto justo a pesar de los lazos familiares. La reportera escuchaba en silencio. Podía oír su pluma garabateando notas del otro lado de la línea. Esto va a estar en la portada mañana. Es exactamente el tipo de historia que la gente necesita leer. Solo asegúrate de que sea precisa. No quiero drama innecesario. Solo la verdad. La verdad es suficientemente dramática por sí sola, jueza. Colgué. Luis me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de hacer esto público? Completamente segura. Porque si no lo hago yo, Valeria va a contar su versión. Va a decir que fui injusta. Que abusé de mi poder. Que la perseguí por venganza. Y yo no voy a darle esa oportunidad. Salimos del tribunal juntos. El sol de la tarde me golpeó la cara. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el calor en mi piel. Cuando los abrí, vi a Carlos parado junto a su automóvil. Solo. Valeria ya se había ido. Él me miraba desde lejos, como si quisiera acercarse pero no supiera cómo. Le devolví la mirada. Y luego me di la vuelta y caminé hacia el taxi que Luis había llamado. Había pasado 30 años de mi vida poniendo a Carlos primero. Sacrificándome. Haciéndome pequeña. Esperando que él me viera. Pero hoy, por primera vez en décadas, yo me puse primero. Y se sentía como libertad. La noticia salió en la portada del periódico a la mañana siguiente. El titular era simple pero contundente. Jueza retirada regresa para impartir justicia en caso donde su nuera era abogada. La foto que acompañaba el artículo era mía, de mis años activos en el tribunal, con la toga puesta y esa mirada seria que siempre usaba durante las audiencias. El artículo era exacto. Profesional. Detallaba mi carrera de 30 años como jueza. Los casos importantes que había resuelto. Mi reputación impecable. Y luego narraba lo sucedido el día anterior. Como Valeria Lozano había perdido un caso importante frente a la jueza que resultó ser su suegra. Como la audiencia había sido grabada y revisada por otros jueces que confirmaron que todo el proceso fue imparcial y justo. La reportera también había conseguido declaraciones de abogados que estuvieron presentes en la sala. Todos coincidían en lo mismo. La abogada Lozano había llegado mal preparada. Sus argumentos tenían huecos enormes. El veredicto fue correcto basándose únicamente en la evidencia presentada. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana. Antiguos colegas. Jueces con los que había trabajado. Profesores de la Facultad de Derecho. Todos llamaban para felicitarme. Para decirme que me habían extrañado. Para preguntarme si consideraría volver aunque fuera como consultora. A las 9 de la mañana, el teléfono del bufete de Carlos también empezaba a sonar. Pero esas llamadas eran muy diferentes. Clientes preguntando por qué Valeria Lozano seguía trabajando ahí después de semejante humillación pública. Socios preocupados por la reputación de la firma. Abogados jóvenes susurrando en los pasillos. Luis llegó a mi casa a las 10 con otra carpeta. Esta vez no era sobre el caso del tribunal. Era sobre algo mucho más serio. Doña Inés, tenemos que hablar sobre lo que encontramos. Ya no podemos esperar más. Abrió la carpeta sobre mi mesa de la cocina. Documentos bancarios. Transferencias. Correos electrónicos. Toda la evidencia del fraude de Valeria. Los $50,000 desviados del bufete. Las deudas ocultas. La hipoteca falsificada sobre la casa de Carlos. Y hay más. Hablé con un amigo en la Junta de Ética del Colegio de Abogados. Valeria tiene 3 quejas formales en su contra por mala praxis. Casos donde no se presentó a audiencias. Clientes a los que nunca devolvió llamadas. Documentos que nunca preparó. ¿Carlos sabe algo de esto? No lo creo. He revisado todo y parece que Valeria manejaba las finanzas del bufete sola. Carlos firmaba lo que ella le ponía enfrente sin revisar. Confiaba en ella completamente. Hasta ayer. Exacto. Hasta ayer. El timbre de mi casa sonó. Luis y yo intercambiamos miradas. No esperaba visitas. Me acerqué a la puerta con cautela y miré por la mirilla.
Era Carlos. Estaba parado en mi entrada, con el periódico doblado bajo el brazo, con ojeras profundas y el traje arrugado como si hubiera dormido con el puesto. Si es que había dormido. Abrí la puerta despacio. Carlos. Mamá. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Él entró y se detuvo cuando vio a Luis sentado en la mesa de la cocina con todos los documentos desplegados. Su rostro se puso pálido. ¿Qué es todo esto? Luis comenzó a recoger los papeles, pero yo lo detuve. Déjalos, Luis. Carlos tiene derecho a saber. Mi hijo se acercó a la mesa. Miró los documentos, los números, los correos electrónicos. Tomó uno, luego otro. Sus manos empezaron a temblar. Esto es del bufete. Estas son nuestras cuentas. ¿Por qué tienes esto? Porque necesitaba protegerme, Carlos. Cuando descubrí que planeaban declararme incapaz y vender mi casa, contraté a Luis para que investigara. Y encontramos mucho más de lo que esperábamos. Carlos leyó en silencio durante varios minutos. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad y luego a horror puro. $50,000. Ella sacó $50,000. Y esta hipoteca. Mi firma está aquí, pero yo nunca firmé esto. Es falsificación, dijo Luis con voz suave. Valeria hipotecó tu casa sin tu consentimiento. Usó el dinero para pagar sus propias deudas. Carlos se dejó caer en una silla. Dejó los papeles sobre la mesa como si quemaran. No puedo creer esto. Todo este tiempo, pensé que estábamos construyendo algo juntos. Pensé que ella me amaba. Me senté frente a él. Por primera vez en años, estábamos solos. Sin Valeria entre nosotros. Sin mentiras. Sin actuaciones. Carlos, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. Lo que sea, mamá. ¿Realmente querías declararme incapaz? ¿O fue todo idea de ella? Él levantó la vista. Lágrimas corrían por su rostro. Ella dijo que estabas perdiendo la memoria. Que te olvidabas de cosas. Que un día te encontró confundida en la calle sin recordar cómo habías llegado ahí. Dijo que te estabas poniendo peligrosa para ti misma. Que era por tu propio bien. Eso nunca pasó, Carlos. Nunca. Mi mente está perfecta. Tengo evaluaciones médicas recientes que lo prueban. Valeria inventó todo eso para convencerte de que yo era incompetente. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? Le mostré los documentos de sus deudas. Los préstamos vencidos. Las amenazas de embargo. Las llamadas de cobradores. Porque necesitaba dinero desesperadamente. Y mi casa vale $200,000. Era su salvación. Pero para obtenerla, primero tenía que quitarme del camino. Carlos se llevó las manos a la cabeza. Su cuerpo entero temblaba. Dios mío, ¿qué he hecho? Te abandoné. Te dejé sola. Permití que ella te tratara como basura. Y todo este tiempo tú eres una jueza. Una profesional respetada. Una mujer que sacrificó todo por darte una vida mejor. Sí, Carlos. Eso es lo que soy. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que me amaras por ser tu madre. No por ser importante. No por tener un título. Solo por ser yo. Pero me equivoqué. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. El silencio llenó la cocina. Luis se había quedado callado, dándonos espacio. Finalmente, Carlos habló con voz ronca. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Con las pruebas del fraude. Con la falsificación. Esa decisión es tuya, Carlos. Eres su esposo. Eres su socio en el bufete. Si presentas estas pruebas, Valeria perderá su licencia para ejercer. Probablemente enfrente cargos criminales. Tu reputación también sufrirá porque eres su socio. Pero si no haces nada, ella seguirá destruyendo todo lo que toques. No puedo. Necesito tiempo para pensar. No tienes mucho tiempo. Los auditores del Colegio de Abogados ya están revisando el bufete por las quejas en su contra. Van a encontrar el dinero faltante eventualmente. Es mejor que te adelantes. Carlos se puso de pie. Caminó hacia la ventana.
Miró hacia afuera sin ver realmente nada. La amaba, mamá. O pensé que la amaba. Ahora no sé qué era real y qué era mentira. Me acerqué a él. Puse mi mano en su hombro. Sintió más delgado, más frágil de lo que recordaba. A veces las personas que amamos no son quienes creemos que son. Y aceptar eso duele más que cualquier otra cosa. Pero tienes que decidir, hijo. ¿Vas a protegerla a ella? ¿O vas a protegerte a ti mismo? Carlos volteó a mirarme. Y en sus ojos vi al niño que había sido. Asustado. Perdido. Buscando guía. ¿Tú qué harías? Yo ya tomé mi decisión. Me protegí. Me defendí. Y recuperé mi dignidad. Ahora te toca a ti hacer lo mismo. Él asintió lentamente. Tomó los documentos de la mesa. Los guardó bajo su brazo. Voy a hablar con los auditores. Voy a entregarles todo. Y voy a divorciarme de Valeria. Las palabras sonaron firmes. Decididas. Por primera vez en años, mi hijo estaba tomando una decisión por sí mismo. ¿Y las niñas? Pregunté suavemente. Las niñas van a conocer a su abuela de verdad. No a la versión pequeña que Valeria quería que fueras. A la mujer real. A la jueza. A la luchadora. Carlos se acercó y me abrazó. Un abrazo largo. Apretado. Lleno de años de distancia y arrepentimiento. Perdóname, mamá. Por todo. Lo abracé de vuelta. Sintiendo como algo dentro de mí, algo que había estado roto durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a sanar. 3 meses después, mi vida era completamente diferente. Carlos presentó todas las pruebas del fraude ante el colegio de abogados y ante las autoridades correspondientes. Valeria perdió su licencia para ejercer. Enfrentó cargos por falsificación y desfalco. El bufete tuvo que cerrar temporalmente mientras se realizaban las auditorías, pero Carlos logró salvarlo separándose completamente de ella y devolviendo el dinero robado con sus propios ahorros. El divorcio fue rápido. Valeria no luchó. No tenía con qué luchar. Su reputación estaba destruida. Sus deudas la perseguían. Y lo peor de todo, había perdido el control que siempre había tenido sobre Carlos. Yo no asistí a ninguna de las audiencias del divorcio. No porque no me importara, sino porque ya no era mi batalla. Era de Carlos. Y él necesitaba enfrentarla solo. Pero lo que sí hice fue abrir las puertas de mi casa. Literalmente. Una tarde de sábado, Carlos llegó con Renata y Elisa. Mis nietas. La primera vez que las veía en más de un año. Renata tenía 10 años ahora. Elisa 8. 2 niñas hermosas con ojos curiosos y sonrisas tímidas. Niñas, les presento a su abuela. La abuela de verdad. Renata me miraba con fascinación. Había leído el artículo del periódico. Carlos se lo había mostrado. ¿De verdad eras jueza, abuela? De verdad lo era. Durante 30 años. ¿Y decidías quién ganaba y quién perdía? Me arrodillé para estar a su altura. No exactamente así. Yo escuchaba a ambos lados. Revisaba las pruebas. Y luego tomaba la decisión más justa según la ley. Elisa, la más pequeña, se acercó tímidamente. Mami siempre decía que no eras importante. Tomé su manita entre las mías. Tu mami estaba equivocada en muchas cosas. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora podemos conocernos. ¿Les gustaría eso? Ambas asintieron. Y ese día preparé galletas con ellas. Les mostré fotos de cuando Carlos era niño. Les conté historias de su abuelo Miguel. Les hablé de casos que había resuelto, adaptando las historias para que fueran apropiadas para su edad. Y por primera vez en años, mi casa se llenó de risas. De vida. De familia real. Carlos se quedó callado la mayor parte del tiempo. Solo observando. Con lágrimas en los ojos que se secaba discretamente cuando pensaba que nadie lo veía. Antes de irse, me abrazó en la puerta. Gracias, mamá, por no rendirte, por ser más fuerte que todos nosotros juntos. No fui fuerte, Carlos. Solo dejé de pretender ser débil. Las semanas siguientes se convirtieron en meses. Y lentamente, construimos algo nuevo. Carlos venía a cenar los domingos con las niñas.
Hablábamos. De verdad hablábamos. Sobre su trabajo. Sobre sus miedos. Sobre cómo reconstruir su vida. Yo también empecé a reconstruir la mía. Acepté dar algunas conferencias en la Facultad de Derecho. Sobre ética judicial. Sobre cómo mantener la imparcialidad incluso en situaciones personalmente difíciles. Los estudiantes me escuchaban con respeto. Con admiración. También acepté trabajar como mediadora en casos de disputas familiares. Resultó que mi experiencia personal me había dado una perspectiva única. Podía ver ambos lados. Entender el dolor de los padres abandonados y la confusión de los hijos manipulados. Luis se convirtió en un amigo cercano. Almorzábamos juntos una vez por semana. Hablábamos de casos. De la vida. De segundas oportunidades. Un día me dijo algo que nunca olvidaré. Doña Inés, cuando la conocí hace 20 años, usted me devolvió mi vida. Ahora me siento honrado de haber ayudado a que usted recuperara la suya. Patricia también volvió a mi vida. Se jubiló del tribunal, pero nos reuníamos para tomar café. Me contaba chismes de los nuevos jueces. Yo le contaba sobre mis nietas. Y Valeria. Bueno, Valeria desapareció de nuestras vidas. Escuché que se mudó a otra ciudad. Que estaba trabajando en algo que no requería licencia de abogada. No sentí satisfacción al escucharlo. Solo una tristeza distante por todo el potencial que ella había desperdiciado por codicia y arrogancia. 6 meses después del día en el tribunal, recibí una carta oficial. Era de la junta directiva del sistema judicial. Me ofrecían volver como jueza consultora. Un puesto especial creado específicamente para mí. Trabajaría solo 2 días a la semana. Revisaría casos complejos. Asesoraría a jueces jóvenes. Carlos estaba conmigo cuando abrí la carta. Leyó por encima de mi hombro. ¿Vas a aceptar? Miré la carta. Luego lo miré a él. ¿Tú qué opinas? Opino que deberías hacer lo que te haga feliz. Mamá. Ya pasaste suficiente tiempo viviendo para otros. Acepté el puesto. Y el primer día que regresé al tribunal, esta vez oficialmente y no solo por un caso especial, caminé por esos pasillos con la cabeza en alto. Saludé a viejos colegas. Conocí a los nuevos. Y me senté en mi oficina con mi nombre en la puerta. Jueza Inés Pacheco. Consultora judicial. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré un ramo de flores en mi puerta. La tarjeta decía, porque nunca es tarde para florecer de nuevo. Con amor, Carlos, Renata y Elisa. Me senté en mi sala, la misma sala donde había pasado tantas noches sola y rota, y lloré. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. De cierre. De nuevo comienzo. Pensé en todo lo que había pasado. En la humillación en la puerta del tribunal. En los años de silencio y dolor. En el momento en que decidí que ya era suficiente. En la mirada de Valeria cuando me vio sentada en la silla de jueza. Y pensé en quién era ahora. Ya no la madre invisible que se hacía pequeña para ser amada. Ya no la mujer que guardaba sus logros como secretos vergonzosos. Ahora era simplemente Inés. Completa. Entera. Sin disculpas. Mi teléfono sonó. Era Renata, llamando por videollamada. Abuela, ¿puedes ayudarme con mi tarea? Es sobre el sistema judicial. Claro que sí, mi amor. Dime qué necesitas. Mientras le explicaba sobre las 3 ramas del gobierno, sonreí. Porque esto era lo que siempre había querido. No que me temieran por mi título. No que me respetaran por mi poder. Solo que me conocieran. Que me vieran. Que me amaran por quien realmente era. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo. 71 años. Cabello gris. Arrugas que contaban historias. Pero también ojos que brillaban con vida renovada. Con propósito recuperado. Me hablé a mí misma en voz baja, como lo había hecho tantas veces en los días oscuros. Pero esta vez las palabras fueron diferentes. Mi nombre es Inés Pacheco. Fui jueza durante 30 años. Crié a mi hijo sola. Sobreviví al abandono. Sobreviví a la traición. Y no solo sobreviví. Renací. Mi nombre ya no es solo el de madre. El de suegra. El de vieja que estorba.
Mi nombre es Mío otra vez. Y mi historia apenas empieza.